Si no estoy mal ahí, estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver en ambos lados. Listo, entonces, pues empecemos. Bienvenidos al seminario de QBrain. Hemos cambiado de nombre. Ahora somos Human Brain Technologies, pero la calidad es la misma de siempre. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una arquitectura, bueno, de hecho es una familia de arquitecturas para hacer modelos generadores y aprender representaciones en espacios latentes que se llaman los autoencoders variacionales o variational autoencoders. Estamos siguiendo en parte las notas de Andrew Ng. Yo para esta presentación seguí las notas de Andrew Ng del curso del, de verano del 2020, que son bastante completas. Y pues estoy sacando mucho material de otras presentaciones que van a ir, las agrego, las haré después en la bibliografía cuando suba esto al repositorio. También para que quede grabado que tenemos un repositorio, lo vamos a compartir, donde están pues, los códigos y las presentaciones. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos. Hoy vamos a hablar sobre los autoencoders variacionales. Vamos a empezar con una pequeña introducción a la motivación, luego vamos a hablar un marco general acerca de que es un autoencoder variacional, cuál es la idea detrás de esto. Después vamos a hablar sobre pues, autoencoders. Como lo dice la palabra, el variation autoencoder es una versión del autoencoder que de cierta forma mete modelos probabilísticos dentro. Y vamos a hablar sobre diferencia bayesiana, porque vamos a tener que tener estos conceptos. Vamos a utilizar diferencia variacional para tratar de ajustar el variation autoencoder. Entonces, esto puede pasar, sí. Variation autoencoder, son dos palabras acá. La palabra variacional nos habla acerca de inferencia bayesiana. O sea, vamos a mirar qué distribuciones de probabilidad son mejores para ajustar ciertos datos. La palabra autoencoder nos habla acerca de representación de espacios latentes. Espacios latentes son espacios donde la dimensión es más pequeña que la de mi espacio. Por ejemplo, si un, eh, tengo los dígitos, que son imágenes de 28 por 28 píxeles, yo puedo tratar de coger los dígitos y representarlos en dos dimensiones, como vamos a ver al final pues, de la charla en una implementación de un variational autoencoder. Al revés, listo, eso. Entonces, cuando hablamos sobre inferencia bayesiana, podemos hablar sobre dos técnicas, bueno, que yo conozco en realidad. De pronto Carolina nos puede contar un poco más sobre esto. Al final, eh, uno puede utilizar una técnica que se llama cadenas de Markov de Monte Carlo. Es tratar de encontrar una distribución de probabilidad o tratar de ajustar ciertas estadísticas de una distribución de probabilidad que yo no conozco, que solamente conozco pero no normalizada, utilizando cadenas de Markov. O podemos también hacer inferencia variacional, donde nos restringimos es una familia de distribuciones de probabilidad para tratar de encontrar la que mejor se parezca a la mía, a la que yo quiero, que no conozco explícitamente. Y bueno, y cuando hablamos sobre espacios latentes, hablamos sobre reducción de dimensionalidad, podemos tener reducción de dimensionalidad lineal, un ejemplo de eso es el PCA, como ya vamos a ver, o no lineal, donde utilizamos redes neuronales. Entonces, cuando vamos a hacer variational autoencoder, vamos a utilizar inferencia variacional y vamos a utilizar modelos no lineales para hacer esa reducción de dimensionalidad. Entonces, un autoencoder. ¿Qué es un autoencoder? Se compone de dos cosas. Algo que me permite codificar información y algo que me permite decodificar información. Entonces, la idea es con el encoder, lo que permite codificar información, es ir de un espacio de alta dimensión a un espacio de baja dimensión. Cojo, digamos, este cero, que es una imagen, lo paso y me vaya aquí a un espacio de dimensión bajita, 2, 3, 4 dimensiones. Y el decoder lo que hace es el proceso inverso. Toma esta información guardada aquí en el espacio de baja dimensión y trata de reconstruir el dato que pertenece a un espacio de alta dimensión. Entonces, este tipo de arquitectura se suele utilizar para tratar de comprimir información. Ahora, como ya les había contado,
Una versión del autoencoder que uno puede considerar es la versión lineal, que es el PCA. PCA significa Principal Component Analysis. Entonces, uno que hace, uno tiene un conjunto de datos, y lo que hace con esos datos es calcular la matriz de covarianza de las características. Esa matriz de covarianza pues, es una matriz simétrica, significa que tiene todos sus autovectores. Eh, todos los autovectores correspondientes a autovalores diferentes son ortogonales. Y adicionalmente podemos ordenar los autovalores de mayor a menor. Entonces, si uno toma un conjunto finito de esos autovalores, o sea, no todos los autovalores de esta matriz de covarianza, puede obtener una proyección de este espacio de dimensión grande, un espacio de dimensión pequeña, donde la dimensión de este espacio de dimensión pequeña es la cantidad de autovalores que yo estoy tomando. Entonces, eso me da una matriz P, como se dan cuenta acá. Yo puedo ir de un espacio de dimensión grande, multiplico por P transpuesta, me da un espacio de dimensión pequeña que es la cantidad de autovalores que uno toma, por ejemplo aquí 2. Y cuando yo quiero ir de este espacio de dimensión pequeña al espacio de dimensión grande, multiplico por P. Entonces el encoder acá debe multiplicar por P transpuesto y el decoder debe multiplicar por P. Como se dan cuenta, pues esto, cuando yo cojo un valor X acá, aquí X, le aplico el encoder, o sea, lo codifico, después el decoder lo decodifico, uno tiene que, bueno, X es diferente de P por P transpuesta por X en varios casos, no siempre son iguales lo que obtengo al pasar de codificar y después de codificar. No siempre, ortogonal, sí. Invertible. Pues sí, digamos, si uno tiene el P completo, sí deberían ser iguales, pero no columnas. Exacto. Entonces el PCA es una forma de ver, es hacer un autoencoder, pero lineal. Otra forma de hacer un autoencoder con redes neuronales, pues es de esta forma, es muy sencillo. Entonces uno toma una red neuronal que tiene una cierta cantidad de parámetros de entrada, en este caso son 7 parámetros de entrada, pues 7 dimensiones, me refiero al espacio de 7 dimensiones. La primera capa debe tener 7 neuronas de entrada y lo paso y su salida es una capa con 3 neuronas de salida. Ese es el encoder. Y el decoder es pues una red neuronal con la arquitectura inversa. 3 neuronas de entrada y 7 de salida. ¿Y cómo se entrena esto? Pues uno define una función costo, que la función costo es en realidad la diferencia entre mi entrada y mi salida. Entonces la entrada, la salida, la diferencia entre estas dos al cuadrado, es la función costo, y yo lo que quiero hacer es tratar de entrenar estas dos redes neuronales para que hagan esta deconstrucción y esa construcción de la información lo mejor posible. Entonces, eso pues ahí se espera que lo que está haciendo este proceso es encontrar una representación en un espacio de dimensión baja de mis datos. Ahora, ¿cuál es el problema con los autoencoders? Bueno, no es un problema, es más como, si yo tengo un autoencoder, me gustaría también hacer el siguiente paso, que es generar información. O sea, si tengo mi representación del espacio de pequeñas dimensiones, o sea, de pocas dimensiones, me gustaría que cada una de esas dimensiones tuviese un significado. Por ejemplo, si estoy mirando una cara, pues entonces me gustaría pasar de los, no sé, 300 por 300 píxeles, que es la imagen de una cara, a 10 dimensiones que sean orientación, tamaño de la nariz, disposición de la nariz, tamaño de los ojos, etc. Me gustaría que cada una de estas dimensiones, al yo aumentar o disminuir la magnitud del vector en el espacio latente en esa dimensión, corresponda a algo que estoy haciendo con la imagen. Y cuando uno tiene un autoencoder sin ningún tipo de reparametrización implícita en el espacio latente,
regularización, perdón, lo que puede hacer esta red neuronal en realidad, o este encoder, es aprenderse explícitamente los datos. Entonces, si yo cojo estos tres dibujitos y los represento sobre una línea, yo quisiera que cuando pase de naranja, que es un triángulo, a verde, que es un cuadrado, de cierta forma me pase como que por aquí fuera un trapecio, así como la mitad entre un triángulo y un cuadrado. Puede que en realidad esto de aquí sea una cosa completamente extraña, que no corresponde a ir de forma continua de un punto, de una figura a la otra figura. Entonces el problema que querían o que tratan de resolver los autoencoders variacionales es cómo hacer que el espacio latente me guarde esa información, esa característica de continuidad entre los diferentes puntos de mi dataset, para que sea posible hacer generación de datos. Entonces vamos a hablar un poco sobre inferencia bayesiana y ya empezamos a hablar acerca de los autoencoders. Entonces la inferencia bayesiana, pues en realidad es aplicar el teorema de Bayes. Bueno, aquí una nota, todas estas gráficas que yo que estoy poniendo acá en realidad no son gráficas mías, son gráficas que saqué de un post de internet que voy a poner en la bibliografía, muy bueno, recomendado leerlo. Y bueno, ahora sí, va a inferencia bayesiana. Yo tengo yo tengo unos parámetros que son teta. Y me gustaría saber, dada la información de mis datos, o sea, mis observaciones X, cuáles son los mejores parámetros que yo puedo escoger. O sea, esta información de los mejores parámetros está en términos de, si tengo un prior, o sea, supongo que hay cierta distribución de parámetros en mi espacio de parámetros. Tengo una distribución de probabilidad para mis datos, dados mis parámetros. Y entonces, si yo tengo estas dos probabilidades y divido sobre la probabilidad de mis datos, en mi espacio de características, puedo obtener esta de acá. Uno de los problemas de esto es que esta probabilidad de aquí abajo, que se expresa como esa integral de aquí, es difícil de hacer, porque el espacio de parámetros puede crecer exponencialmente, puede crecer muchísimo para las redes neuronales, por ejemplo. Entonces, la pregunta está bien, bueno, ¿cómo podemos tratar de aproximar este P de X, esta probabilidad de aquí abajo, para poder hacer este cálculo? Entonces hay dos aproximaciones. Una de ellas que creo que de cierta forma ya vimos en algún momento con el profesor Carlos, cuando nos hablaba sobre procesos gaussianos, es utilizar cadenas de Monte Carlo. Entonces, lo que pasa es que cuando yo tengo una distribución no normalizada, como es el caso de acá, si yo tomo solamente la parte de arriba, es una distribución de probabilidad, pero no normalizada, o sea, no es una distribución de probabilidad, es una distribución sólida. Yo planteando una cadena de Markov utilizando esta información, puedo hacer sampling, o sea, puedo obtener muestras de esta distribución que se distribuyen como esta distribución de probabilidad. Y a partir de este muestreo puedo hacer cálculo de estadísticas. Como que, por ejemplo, calcular medias, calcular varianzas de momentos estadísticos más grandes, o incluso uno puede tratar de estimar la distribución de probabilidad utilizando estimación por kernels. Entonces uno lo que hace es, tiene una distribución que no es normalizada, plantea una cadena de Markov, y como toda cadena de Markov tiende a una distribución de probabilidad, que es la distribución de probabilidad estacionaria de esa cadena, pues como hace que esa cadena de Markov avance bastantes pasos y después cuando llega al límite estacionario toma algunas muestras. Y esas las utiliza para calcular las demás cosas que quiera. Otra forma es, bueno, yo puedo restringirme solamente a una familia de distribuciones de probabilidad que a mí me interesa. O sea, yo tengo una distribución de probabilidad cualquiera, la azul acá, que es la misma de antes. Y yo quiero sobre diferentes familias de distribuciones de probabilidad encontrar la que mejor me ajusta a esta. Por ejemplo, aquí tenemos dos familias. Una familia que es una gaussiana que está parametrizada por mu y sigma, y la otra familia que es suma de gaussianas que están parametrizadas por mu1 sigma 1, mu2 sigma 2. Entonces esta familia a la derecha es una mejor forma de aproximar la distribución que la de la izquierda.
pero sobre cualquier familia yo puedo encontrar el mejor elemento de cada familia que me aproxime a esa distribución. Entonces, ¿eso cómo se hace? Uno utiliza una noción de distancia entre distribuciones de probabilidad. Esto es es una distancia, pero no es una norma. No es una norma entre distribuciones de probabilidad porque no cumple con ciertas propiedades. Esta distancia se define de esta forma. La distancia del Kullback-Leibler, así es como pues, yo le digo, la divergencia del Kullback-Leibler entre P y Q se define de esta forma. La esperanza, donde Z se distribuye como P del logaritmo de P de Z, pero la esperanza cuando Z se distribuye como P del logaritmo de Q de Z. Entonces hay una cosa importante para ver de aquí de la divergencia del Kullback-Leibler es que si yo quiero minimizar supongamos que yo tengo mi distribución de probabilidad, que es esta pi, que es una g por una constante, es la constante de normalización que no conocemos, y yo quiero moverme sobre una familia paramétrica de funciones que están indexadas por esta W de aquí abajito, o el omega, Si yo quiero encontrar el mejor parámetro, los mejores parámetros que me disminuyan esta divergencia, entonces lo que tengo que hacer es hacer esto de acá. Argumento mínimo sobre los omegas de esta divergencia es igual al argumento mínimo sobre los parámetros de esta divergencia. Y entonces, como se dan cuenta, esta divergencia aquí, como el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, este C sale aquí como la esperanza, me queda aquí una constante, y pues minimizar con respecto a algo más una constante es igual que a minimizar sobre respecto a ese algo. Entonces estos dos problemas son equivalentes. Eso es lo que me garantiza que yo pueda hacer inferencia variacional, perdón, sin necesidad de conocer esta constante normalización, que es el otro problema, ese problema que teníamos, ese g de x, ese p de x ahí abajo en el denominador. Exacto. Sí, 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 exacto. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de un autoencoder versus un autoencoder variacional. Aquí hay un pequeño problema de reacción, que es un while. ¿Cómo es la cosa acá? El autoencoder es la parte de arriba y el autoencoder variacional es la parte de abajo. Una idea intuitiva de cómo entender estas las diferencias es la siguiente. El autoencoder me coge un input, me lo decodifica, como dice el nombre, y me lo decodifica. Todas estas funciones son funciones deterministas. La idea detrás de un autoencoder variacional es coger un input, una entrada, un dato. A este dato asociarle una distribución de probabilidad sobre las variables latentes, o sea, una distribución de probabilidad que depende del dato que yo tome, no es el mismo para todos los datos. Hago un sampleo sobre esta distribución de probabilidad para encontrar un z, que siga esa distribución de probabilidad, y después decodifico. Entonces la parte aquí interesante es esta parte de acá que yo he metido, es una, bueno, pues yo no, aquí se ingresa en la parte de esta distribución de probabilidad sobre el espacio de variables latentes. Y el ingresar esta distribución de probabilidad, esto me va a permitir agregar ese proceso de continuidad. Ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, intuitivamente, ¿cómo funciona la cosa acá? Cuando yo tengo un autoencoder variacional, podemos interpretarlo de esta forma. Tomo un input, el x. Con este input parametrizo una distribución de probabilidad sobre las variables latentes, o sea, este x. En este caso vamos a asignarle una normal con medida mu x y desviación sigma de x. Ahora, con esta distribución de probabilidad, sampleamos un z que se distribuye de esta forma, aplicamos la decodificación y obtenemos
este X gorrito que es la decodificación. Entonces hay dos errores aquí que deberíamos tener en cuenta. Primero, este error, el error de reconstrucción, que mi X inicial se me parezca a mi X reconstruido, que está tenido en cuenta acá, es el error, el término de reconstrucción. Y segundo, este término de acá es el término de que uno llamaría de regularización, que es lo que me dice que estas distribuciones que yo pongo en el espacio latente quiero que se parezcan a alguna distribución. ¿Y esto por qué? Porque si yo hago que se parezcan a alguna distribución, los puntos van a empezar a ponerse de forma cercanos. Eso ya vamos a verlo después. Entonces, cuando se ponen cercanos, uno puede generar esta noción de continuidad entre los puntos en el espacio latente. Entonces, hay un error asociado a la regularización, que es esta divergencia del Kullback-Leibler entre estas dos distribuciones, entre esta distribución y una normal. En este caso, uno puede definir otra distribución la que quiera. Se hace de esta forma porque la divergencia del Kullback-Leibler entre una distribución normal, entre dos normales, de una forma cerrada, y el error de reconstrucción. Esta es una forma intuitiva de verlo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vuelvo al ejemplo anterior de las figuras geométricas. O sea, aquí tengo un círculo, un triángulo y un cuadrado. Entonces, a mí no me gustaría que pasara una cosa de este estilo, que los triángulos ya estén acá, los círculos acá, los cuadrados acá y que aquí no hay nada. Y todo lo que está aquí es información perdida. A mí lo que me gustaría es que tuviese aquí estas nubecitas pegadas, de tal forma que haya una noción de continuidad de pasar, de pasar un cuadrado a un triángulo, de un triángulo a un círculo, de un círculo a un cuadrado. Por ejemplo, aquí en la mitad yo quisiera tener esta figura de acá. O cosas de ese estilo, que yo pase del triángulo al círculo y que pase esta transición. O que en la mitad entre un triángulo y un cuadrado haya un trapecio. O entre un círculo y un cuadrado haya un cuadrado con esquinas redondeadas. Entonces esto es lo que uno considera, o eso se llama como que se crea un gradiente sobre el espacio latente. Esa noción de continuidad en el espacio latente. Bueno, vamos rápido. Entonces aquí vamos a ver la derivación matemática. Esto es lo que expone Andrew Ng en sus notas. Y bueno, cualquier pregunta que tengan me dicen. Igual, bueno, aquí se me acabó el tiempo, no alcancé a hacer esto pues bien bonito, pero la idea se entiende. La idea de la Variational Autoencoder, o pues en sí de cualquier regresión, uno la puede ver como un problema donde yo quiero maximizar esta cantidad acá, el logaritmo de la probabilidad de mi dato con respecto a los parámetros. Ahora, si yo tengo un espacio de variables latentes, o sea, digamos este z, en realidad yo tengo esta probabilidad conjunta de x y z a mis parámetros. Ahora, esta probabilidad de acá es en realidad coger sobre el espacio de variables latentes y sumar sobre todas las variables latentes. Entonces, resulta que yo puedo tratar de obtener una cota inferior para esta cantidad, para el logaritmo de la probabilidad de x dado θ. Esa cota inferior es lo que vamos nosotros a maximizar. Entonces, supongamos que tenemos una distribución de probabilidad sobre nuestras variables. La distribución se va a llamar Q sobre nuestras variables latentes. Entonces uno puede tomar este logaritmo de la probabilidad de x dado θ, después de x con las variables con mis parámetros θ, sería igual a este logaritmo de acá, que es igual a este logaritmo de acá, esta sumatoria de q de z sobre q de z, como estas suman 1, y solo tomamos sumamos sobre los términos donde q de z sea mayor que 0, podemos hacer esta suma de acá, y entonces se dan cuenta que lo que estamos haciendo es tomando el logaritmo de el promedio de algo. Entonces estamos promediando con respecto a mi variable q de z algo. Ese algo es esta división de acá. Ahora, por la desigualdad de Jensen, yo puedo coger y puedo coger esta función que es una función cóncava, la meto dentro de la esperanza, del cálculo de una esperanza,
Y entonces me queda que la función cóncava evaluado en el valor promedio es mayor o igual que el valor promedio de la función cóncava evaluado acá, en estos valores. Esta es por la desigualdad de Jensen. Eso no tiene esta desigualdad. Tiene que este logaritmo lo puedo aproximar por abajo, por esto. Entonces, si yo maximizo esto, también sé que estoy maximizando esto de acá. Ese es el objetivo de lo que se va a llamar el, el, el algoritmo EM, Expectation Maximization. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es Q de Z tomo yo? Bueno, pues una opción es tomar, eh, es que se cumpla esta ecuación, porque si se cumple esto, entonces la desigualdad de Jensen se convierte en una igualdad. Entonces yo tengo una igualdad para estos parámetros θ. Listo, entonces ahora, eh, si yo tomo esta, como se tiene esta igualdad de acá, entonces uno puede tomar a Q de Z como la probabilidad condicional de Z dado X con los parámetros θ. Entonces ahora se va a definir esta función que se llama Evidence Lower Bound, elbow, de X dado Q y θ. Q es una función, como ya dijimos, de una distribución. Esto, bueno, sí. O sea, cuando yo hago esto, no, esto es C, una constante, perdón. Exacto. Esto sí, exacto, se tiene una igualdad. Cuando yo hago esto, se tiene una igualdad. Es porque la desigualdad de Jensen se vuelve una igualdad cuando la función sobre la cual estoy integrando es una constante. O sea, esta función de acá es una constante. Entonces, si esta de aquí es constante, la desigualdad se vuelve una igualdad. Entonces tengo este lado igual a este lado de acá. Sí, exacto. Entonces, esta es una posible forma para Q de Z. Entonces, uno va a definir esta función que es la función elbow, que es la función del elbow para X dado Q y dado θ, que se define de esta forma. Y si se dan cuenta, esta función elbow, uno la podría ver como una divergencia de Kullback-Leibler. Sí, la diferencia de Kullback-Leibler de este con respecto a este de aquí abajo, del de arriba con respecto al de abajo. Entonces es una distancia de probabilidad entre esta y esta. Bien, entonces ahora, tenemos que para todo Q, para todo θ y para todo X se cumple esta desigualdad de acá. O sea, este logaritmo, que es lo que nosotros queremos maximizar, es mayor o igual que este elbow que nosotros teníamos, que nosotros encontramos. Entonces, eh, si nosotros tenemos un conjunto de datos desde 1 hasta n, L de θ, que nuestra verosimilitud, si no estoy mal, se define como la sumatoria del logaritmo de p de x de y dados θ, que es mayor o igual que la sumatoria sobre todos los i's, aquí me equivoqué, perdón, de, de los elbows. O sea, para cada dato y hay una función elbow que está hablada en el dato y está dada por una función QI, donde QI depende de x sub i. O sea, pueden ser diferentes para cada x sub i. Arreglamos esto aquí de una vez. Entonces acá tiene que ir una sumatoria. Y bueno, pues si tomamos q sub i igual a esta función, la probabilidad de z dado x sub i con los parámetros z, pues obtenemos esta cuota inferior para L de θ, que es lo que queremos maximizar. Entonces sumamos sobre i y aquí integramos sobre z o hacemos una sumatoria sobre z dependiendo del espacio latente cuál sea, si es continuo o discreto.
Pero entonces lo importante de acá es que tenemos una corte inferior para este, para este valor de acá. Ahora, el algoritmo EM es lo siguiente. Pues uno coge y aplica primero el paso E, que hace que Q sub I de Z sea, pues, sea esta distribución de probabilidad. P de Z dado XY. Y después encuentra el teta, encuentra el valor de los parámetros teta que maximice esta cosa de acá. Si yo estoy maximizando esta sumatoria, estoy también maximizando la verosimilitud, que es lo que me importa a mí. Entonces son dos pasos que se iteran uno tras otro. Primero hago este primer paso de acá, que es hacer esto de aquí, y después el siguiente paso, que es hacer esto de acá. Ahora, un problema con el que nos vamos a encontrar es que esta distribución de aquí arriba a veces es muy difícil de calcular. Entonces uno lo que hace es tratar de estimar esta distribución utilizando un problema variacional, que es parametrizando un conjunto de distribuciones y diciendo que esas distribuciones son parecidas a esta o se acercan a esta. Listo. Entonces hay pues un resultado interesante, es que uno al aplicar este algoritmo, el algoritmo de M, tiene que el, mi verosimilitud evaluada en teta en el tiempo t, en la iteración t, es menor o igual que mi verosimilitud evaluada en teta en el tiempo t más 1. O sea, este es un algoritmo que constantemente está llevándome a mejores valores de parámetros. Entonces esto también le da una noción de convergencia. O sea, conforme yo itero más y más, obtengo mejores tasas de verosimilitud, o sea, obtengo mejores modelos. Ahora, ¿esto es por qué se da? Bueno, la verosimilitud para el parámetro en el tiempo t más 1 es mayor o igual que esta de acá. Porque esto se cumple para toda Q que sea distribución de probabilidad. Ahora, como por definición en el paso M, lo que yo hacía era maximizar esta función de aquí abajo. Esta de aquí abajito. Lo que yo hacía era maximizarla con respecto a teta. Entonces, esta de aquí arriba, estos teta de aquí arriba, me van a maximizar esta función de aquí abajo. Entonces, por eso, esta función de aquí arriba, bueno, cuando yo evalúo aquí en esta expresión de aquí arriba, me da un valor mayor que en esta expresión de aquí abajo. Porque explícitamente en el paso M de mi algoritmo, lo que yo hacía era maximizar esta esta expresión. Y finalmente, como definimos estos Q sub I de T, los definimos de tal forma que para estos teta, en la iteración T, estas dos fueran iguales. Entonces, esto nos muestra que el algoritmo siempre está mejorando nuestra cuota en la verosimilitud, lo cual es algo bastante bueno. Digo, pues el problema siempre está en tratar de encontrar una familia para estos Q sub I, porque a veces son difíciles de utilizar. Entonces, esto es algo interesante. El elbow de X y una distribución Q y teta se puede escribir de esta forma. La esperanza de cuando Z se distribuye como Q, del logaritmo de P de X, Z y de P de X y Z con los parámetros teta, menos la esperanza cuando Z se distribuye como Q del logaritmo de Q de Z, que también se puede escribir de esta forma. La esperanza cuando Z se distribuye como Q del logaritmo de P de X dado Z, bueno, la divergencia Kullback-Leibler entre Q y P de Z. Entonces aquí vale la pena recalcar una cosa. Ese primer término es casi parecido a ese término de acá, al logaritmo de P de X dado Z. Pero estoy haciendo un promedio con respecto a este Q. Y este término de acá, uno le parece a
logaritmo de p de x. De cierta forma, esto me está diciendo que también estoy ajustando mis datos, si yo conozco la variable latente. Y se terminó de acá, lo que me está diciendo es qué tan diferente es Q con respecto a P de Z, donde P de Z es una distribución que yo supongo sobre mis variables latentes y Q es la distribución que yo estoy ajustando. Entonces tenemos dos errores. Tenemos un error que me dice que también reconstruyo mis datos en el espacio en el espacio final, y otro es que también estoy ajustando mi distribución Q, ajusta la distribución que yo supuse sobre el espacio latente. Estos dos errores se nivelan cuando yo ajusto un modelo utilizando este algoritmo. Entonces aquí lo que se hace es tratar de ajustar estos dos errores para encontrar un equilibrio. Entonces, un variable autoencoder en realidad es una familia de algoritmos que utiliza el algoritmo M, pero parametrizado utilizando redes neuronales. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tomo mi Z, tengo una variable X que pertenece a RD y Z que pertenece a RK. Aquí se me olvidó poner con D mucho más grande que K. Y yo creo que mi espacio de dimensiones latentes sea mucho más grande que mi espacio de mis datos. Entonces, vamos a suponer que Z se distribuye como una normal con media cero y eso. Sí, que el latente sea más pequeño que el de datos. Entonces uno supone una distribución sobre el espacio latente de Z, que va a ser una normal con media cero y la matriz de covarianza va a ser la identidad. Esto porque queremos que los datos se encuentren cerca del origen, en el espacio latente. Y X dado Z se va a distribuir como una normal que va a estar parametrizada. Entonces, la media de esa normal va a ser un vector G que depende de Z y de teta. Entonces, esto va a ser una red neuronal. Esto es una red neuronal. Entonces, toma como entrada Z y por salida un vector que pertenece a RD y está parametrizada por teta. Y aquí agregamos un sigma cuadrado que me da cuenta de qué tan anchas yo quiero que sea mis distribuciones en el espacio de datos. O sea, qué tan difusa yo estoy permitiendo que estén los datos con respecto a la media. Entonces, aquí uno de los problemas es que este P de Z dado X es difícil de calcular. Lo que se hace entonces es coger a los Qs. ¿Se acuerdan que Q lo habíamos dicho Q? Vamos a decir que Q es igual a P de Z dado X. Ese era el paso E de mi algoritmo. Pero entonces, como es difícil de calcular, lo que va a hacer es coger Q y lo va a poner en un espacio Q barrita de funciones. Y entonces voy a coger estas funciones de acá, las voy a parametrizar con respecto a dos parámetros. Parámetro phi y psi. Y estos van a ser parámetros de una red de neuronales. Entonces lo que yo voy a hacer, es coger este problema de acá y solucionarlo. Voy a coger el elbow, que es evidence lower bound, para mi función q y parámetros teta, donde q pertenece a mi familia de funciones y teta pertenece, y pues ya son los parámetros que yo tengo de mi modelo. Entonces una forma, por ejemplo, bueno, una de las aproximaciones más utilizadas es lo que se llaman aproximaciones de campo medio, donde lo que hacen es suponer que estas funciones que yo tengo metidas acá
en mi espacio de funciones son distribución de probabilidad que en realidad son independientes en cada componente. O sea, la distribución de probabilidad de mi total de mi vector es la distribución de probabilidad, la multiplicación de distribuciones de probabilidad sobre cada componente. Entonces, ese es el problema que uno termina solucionando. Tiene tres parámetros, phi, psi y teta, donde estos dos primeros de acá parametrizan cómo codifico los datos. Y este de acá me parametrizan cómo decodifico los datos. Y lo que yo quiero hacer es maximizar sobre estos tres conjuntos de parámetros. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos un problema. Y es el siguiente. Esta función de acá, elbow, bueno, esto no está evidente. Esto es un poquito difícil de ver. Elbow es una sumatoria sobre mis datos de una esperanza. La esperanza, cuando z se distribuye como q sub i de este logaritmo de acá. Y q sub i es una normal donde, bueno, lo puedo tomar así como una normal, donde el promedio de esas normales es una red neuronal Q que toma como entradas Q sub i, tiene unos parámetros phi, y la matriz de covarianza es una matriz diagonal cuyas entradas diagonales son un vector phi que toma como entrada G sub i y está parametrizado por psi. Esta B de acá está mi nota red neuronal. Entonces, cuando yo quiero coger esta función de acá y como yo quiero maximizarla, pues tengo que calcular el gradiente y moverme en la dirección del gradiente. Yo tengo que derivar esta expresión de aquí a de la derecha. Y cuando voy a derivar esta expresión con respecto a los parámetros que me define la distribución sobre z, es difícil de hacer. Porque estoy calculando un promedio con respecto a la distribución y al mismo tiempo quiero maximizar con respecto a los parámetros de la distribución. Entonces, ¿eso cómo se hace? Porque entonces yo cuando derive no puedo meter los gradientes dentro de la esperanza porque el gradiente también me afecta el cálculo de la esperanza. O sea, cuando yo quiero calcular el gradiente con respecto a phi, esta distribución con la cual estoy aquí promediando va a cambiar. Eso es lo que se llama el truco de parametrización. Lo que hago es, pongo una familia que me parezca buena de distribuciones de probabilidad y la reparametrizo para que cuando z, como se dan cuenta acá, se distribuye de esta forma, si z se distribuye de esta forma con normal con esta media y esta varianza, también z se puede escribir de esta forma, como q más b, y este es un producto componente a componente con b de una variable psi, bueno, creo que cita, que se distribuye como normal con media cero y covarianza matriz identidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Que yo tenía que calcular un promedio con respecto a una variable z que se distribuía de esta forma, y entonces eh, las medias y la varianza aquí se volvían variables aleatorias. Ahora lo que yo puedo hacer es, tengo una variable acá que me da cuenta del ruido, y ahora puedo calcular este mu y este sigma, que son ahora variables deterministas, o sea, funciones deterministas, digo, perdón, que son estas q y este b. Y de esta forma uno puede calcular este gradiente de acá y este gradiente de acá, gradiente con respecto a phi con respecto a psi. Entonces uno termina con esta red neuronal o con esta arquitectura. Tenemos una red neuronal que me hace la codificación. Entonces, usualmente uno escoge esta arquitectura, toma la decodificación hasta cierto punto, después estos datos de acá los parte en dos redes neuronales, una para calcular los promedios, el promedio, perdón,
otra para calcular las desviaciones estándar. Después tiene que un generador de números aleatorios, que me genera un número aleatorio con esta distribución. Cuando yo tengo un promedio y una desviación estándar, puedo generar un vector z, que se distribuye de esta forma. Este vector z lo reconstruyo y después miro cuál es el vector reconstruido y lo comparo con el de entrada. Entonces la función costo, cuando yo supongo cuando supongo una distribución normal sobre mis variables de salida, va a tomar esta forma. C por la distancia entre el vector de salida y el vector de entrada, más la divergencia Kullback-Leibler entre estas distribuciones que estoy ajustando acá con este mu y sigma, y la distribución normal con media cero y covarianza identidad. Entonces el decoder, que es este f, viene dado por una función neuronal f, que es esta función que me lleva de 3 a 7 dimensiones. Y los encoders, que son este g y este h, son estas que me toman de este vector de acá, me lo llevan a el vector de covarianza y el vector de medias. Entonces ahora vamos a ver una implementación en TensorFlow de esto para aprender codificación de los números del MNIST, que son números pues escritos a mano en pantallas de 28 por 28 píxeles. Y bueno, aquí lo importante, bueno, esto no lo tengo todavía muy claro en realidad cómo funciona esta capa de convolución, pero lo que vamos a utilizar son capas de convolución y capas de convolución. O sea, estas redes neuronales de acá, estas neuronales H y G, van a ser redes neuronales que como input van a tomar acá el producto o el resultado de haber aplicado capas convolucionales sobre mi imagen. Entonces se aplica estas capas convolucionales, calculo esto mío, esto sigma, se hace un sampleo y después reconstruyo el vector. Entonces me voy a pasar a presentarles otra pantalla. Y le miro cuál es. Listo. Es esta de acá. Ahí están viendo el cuaderno de Júpiter. Sí. Listo, entonces el ejemplo pues lo tomé es un ejemplo de Keras. Creo que hay que rendarlo, ¿no es cierto? Sí. Quizás mucho. No puedo hacer esto. Listo, perfecto. Entonces lo saqué, lo tomé de acá, de los ejemplos de Keras. Vamos a utilizar NumPy, TensorFlow y Keras. Vamos a utilizar las capas de Keras. Entonces, vamos a definir una clase que sea sampleo, lo que va a permitir es generar ese número aleatorio con media 0 y varianza identidad, que es lo que nos permitió hacer el truco de reparametrización. Entonces lo que va a hacer este sampling es generamos ese número aleatorio acá, epsilon, y después generamos la variable pues esa variable generada a partir de epsilon, a partir de las medias y la varianza en este caso, debe ser la desviación estándar. Entonces lo que uno le agrega a la función son la varianza, la desviación estándar como inputs, y después genera
Mira este vector al vector de aleatorios, de números aleatorios tomado de una normal y después devuelve este vector de números aleatorios tomadas de la normal con media z min y con desviación estándar z log bar. Ahora vamos a llevar a un espacio de dimensión latente de 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tomamos un input, encoder input, que en este caso serían las imágenes, que tienen dimensión 28 por 28 por 1. Son 28 por 28 píxeles, donde cada píxel puede tomar un valor 0 o 1. 0 prendido, 0 prendido, 1 prendido, 0 apagado, perdón. Entonces se le aplica 2 capas de convolución. Después de esas 2 capas de convolución, se aplanan, o sea, se ponen todas estos resultados de aplicar estas capas de convolución se ponen en una sola capa y se pone eh, esto sería una capa densa de 16 neuronas, con una salida de 16 neuronas. Y con esta capa, con una salida de 16 neuronas, vamos a calcular los promedios utilizando una capa que me saque, cuya salida sea 2 neuronas, la dimensión latente, y cuya entrada sea esta de acá. Una pregunta. Cuando la sepa la responderé. No, en realidad no sé. Mm, sí, no he probado con más. Ahorita podemos probar por más, pero este es el ejemplo que ellos dan y funciona, en pocas palabras. Sí, entonces, a convoluciones, sí. Esta es la dimensión de salida de la capa de convolución y esta es la dimensión del kernel de convolución. Esta igual es la dimensión de salida y esta es la dimensión del kernel. Y ya, sí, exactamente. Entonces, tomamos esta salida, que es la salida de coger los resultados de la convolución y aplicarle una capa densa que genera una salida de 16 neuronas. Con esta calculamos los promedios y la desviación estándar. Y después, con esta salida, hacemos un sampleo. O sea, aplicamos la parte aleatoria de este algoritmo, que con esta media y con esta desviación, hacemos un sampling de un vector z que se distribuye de esta forma. Una normal con estas dos con estas dos variables, con estos dos parámetros. Después, bueno, y este es el encoder. Eso es lo que nos llamamos el encoder, el modelo encoder. Entonces toma como entrada esto y como salida me genera esto de acá. Entonces aquí podemos ver el summary, que me dice cómo van evolucionando las capas. Entonces uno empieza con una capa de 28 por 28 por 1, después pasa una capa de 14 por 14 y 32 neuronas, después una capa de 7 por 7 y 64 dimensiones acá. Esto se aplana y se pasa una capa de 16 neuronas y después se pasa a 2 capas que me generan las medias y las varianzas. Y ahora definimos el decoder, que el decoder lo que hace es al revés, parte de un espacio con dimensión 2, en este caso la dimensión del espacio latente, y el, aplica pues me lleva un espacio de esta dimensión de 7 por 7 por 64 y después este 7 por 7 por 64 me lo
me lo pones de esta forma para poder aplicar el proceso inverso, para poder aplicar una algoritmo que se llama convolución transpuesta para ir de acá a acá, y después otra convolución transpuesta para ir de acá a acá. Estas redes son las que pues, he estado estudiando, pero todavía no tengo muy claro cómo funcionan. Pero la idea es, de cierta forma, que a cada capa de convolución yo puedo encontrar una capa transpuesta de convolución, tal que cuando yo aplique esta capa de transpuesta de convolución y esto se aplique la convolución, obtengo lo mismo. Y bueno, entonces se aplica esta red que me lleva de esta dimensión, bueno, de dimensión espacio latente a esta dimensión, a este espacio de alta dimensionalidad. Después se aplica convolución transpuesta. Y otra vez la convolución transpuesta para obtener el vector que yo quiero. Y entonces tengo mi entrada y mi salida. Y defino otro modelo, que es el decoder en este caso. Como se dan cuenta, la última parte del decoder es una matriz de 28 por 28. Es un tensor de 28 por 28 por 1. Y bueno, entonces ahora se define la clase variable autoencoder, que va a solamente tener que va a tener solamente una función, que es la función de paso de entrenamiento. Entonces el autoencoder va a tener un encoder, un encoder, un decoder para codificar, para decodificar, que vienen cuando yo defina una instancia de esta clase, tengo que decirles cuál es el encoder y cuál es el decoder. Y aquí el paso de entrenamiento pues es el siguiente. Bueno, este tf.gradientType es para poder guardar el gradiente de las operaciones y poder calcular el descenso en gradiente. Entonces, yo cojo un promedio, una desviación estándar y un z en este caso, que es coger el encoder y aplicarle data. O sea, data es mi dato, mi imagen, y lo codifico. Entonces, si se dan cuenta, eso me devolvía un promedio, una desviación estándar y adicionalmente me devolvía una muestra obtenida de una gaussiana con esta promedio y esta desviación estándar. Entonces, este z. Después reconstruyo a partir de esa muestra de coder. Y se tiene el error de reconstrucción, que en este caso se utiliza la función de error binary cross entropy, porque son valores binarios. O sea, está prendido o está apagado el píxel. Idealmente, en realidad. Entonces, este valor de reconstrucción se multiplica por 28 por 28, porque es la cantidad de píxeles. Y después se calcula calculamos en este caso el error asociado a las distorsiones de probabilidad, o sea, el error de regularización. Entonces, el error de regularización, cuando yo tengo dos gaussianas y esas gaussianas ambas tienen una matriz de covarianza diagonal, se escribe de esta forma. 1, bueno, aquí cogemos los promedios de mis gaussianas en el espacio latentes y los elevamos al cuadrado y los sumamos. Entonces, ¿qué tan grandes son qué tan grande es este vector de dimensión de promedios? Cogemos el vector de desviación estándar y le calculamos la exponencial. Y finalmente, que la desviación estándar, bueno, esto que correspondería al promedio, esto correspondería a la desviación estándar de la gaussiana con media 0 y desviación 1.
y se calcula el promedio de esto, que pues es la cantidad de entradas que yo tengo, en este caso son dos dimensiones, y se multiplica por menos 0.5. Y bueno, entonces el error total es el error de construcción más el error de divergencia de Kullback-Leibler. Digamos, esta podríamos verlo ya después con más detenimiento, pues en realidad este es un cálculo un poco largo, pero pues en sí esta forma de calcular la distancia entre las dos distribuciones de probabilidad. Una que es una gaussiana con media 0 y desviación 1, desviación de identidad, y la otra que es mi gaussiana que eh, tiene esta media y esta desviación. Y entonces la idea es coger este total loss y disminuirlo. Digo, aumentarlo, perdón. Eh, no, en este caso lo queremos disminuir, lo queremos disminuir. Y bueno, uno define una variable gradiente que pues tiene que ver con que yo puedo guardar los valores de mi función con este tape, con esta cinta. De esa forma puedo aplicar el gradiente y se aplica un optimizador, que en este caso sería, si no estoy mal, se aplica el optimizador Adams. Pues bueno, entonces una vez definimos la clase de variación del autoencoder, les definimos una instancia de ella, pues traemos primero los números que vienen de esta dataset que está en Keras. Creamos el conjunto de datos de train y de test. Y después creamos la instancia del variable autoencoder con el encoder que ya hemos definido y el encoder que también habíamos definido. Eh, como este variable autoencoder, aquí lo definimos como una subclase de la clase modelo, pues entonces tenemos esta función que es la función compilar, que uno puede definir un optimizador, y después también hay una función llamada fit, que me permite definir cuánto es el epochs, pues la cantidad de epochs y la cantidad del batch size. Entonces la función entrena, bueno, esta es una función, y les voy a mostrar aquí cómo se ven las reconstrucciones. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que yo tomo espacio de parámetros, bueno, tomo variables, en este caso en el espacio latente que es 2×2, y como queremos que en el espacio latente mis variables tendan a tener promedio 0 y desviación 1, entonces tomamos aquí valores de mi espacio latente cercanos al origen y miramos cada punto en el espacio latente a qué tipo de representación corresponde en mis vectores, en mi vector de imágenes. Entonces uno puede ver que se puede ver esa sensación de continuidad de pasar representaciones similares de dígitos. Esta es la idea eso es lo que uno le gustaría poder obtener con un variational autoencoder, generar esta noción de continuidad de una dimensión en una dirección a otra dirección. Sí, esto es bastante interesante. Y uno no se lo creería. Y bueno, y ahora después, si uno, por ejemplo, dice, bueno, queremos ver el espacio latente, que son estas dos dimensiones, y vamos a colorear los puntos del espacio latente dependiendo de a qué dígito correspondan, cuando yo hago la codificación. Entonces se ve una cosa de este estilo. Entonces aquí están los ceros, aquí están los unos, como se ve aquí, ceros, unos. Aquí hay cosas que son difíciles de entender, pero son como casi 5, donde un 5 está por acá. De cierta forma, esta codificación del espacio latente me permite expandir como este universo de esta cantidad de datos para darle sentido a lo que se encuentra aquí, lo que se encuentra aquí, aquí y aquí. Estas son algunas cosas más bonitas del variational autoencoder que permite hacer esto y que aún le da sentido, le permite como darle sentido a estas variables latentes.
Entonces, bueno, y por ejemplo, esto es lo que utilizan cuando quieren coger caras y convertirlas de una persona a otra persona o ponerle gafas a los rostros en las imágenes, en las fotos. Entonces, pues sí, esta es la, pues esto es un variación de autoencoder y pues existen muchísimos, dependiendo también de la distribución de probabilidad que uno tome sobre el espacio de variables latentes. No sé si tengan alguna pregunta o si quieren, pues quisieran revisar algo más, que revisáramos algo o algún comentario. Sí, eso es muy raro, ¿no? Perdón, aquí, muy extraño. Vi unas implementaciones en PyTorch, pero utilizaba las cosas que en realidad pues, no entendí. A ver, un poco más elaborada, requiere más tiempo como para poder digerirlas. Muy bacano eso, Juanito. Tenemos diferentes conceptos de sencillo y complejo, Vladimir. No puede ser, puede ser. Pero pues sí, esto es el variación autoencoder. Y, y pues otra cosa que uno podría, lo que llaman, el adversario de esto son las GANs. Entonces, esto es, digamos, el estado del arte en ese tipo de codificación de imágenes, en espacios latentes, pues son las GANs y los BAEs. Pues si alguien se anima a dar una charla sobre GANs, a Carolina. No, mentiras, mentiras. Pero eso sería algo también muy chévere de realizar. No, yo tampoco. No, yo tampoco tengo ninguna pregunta. Muy chévere. Muy, muy chévere. Muchas gracias, Juan. Muchas Vale, gracias, no. Juanito. Podríamos ver la parte de KNN. Es un tema. O también, por ejemplo, en las notas del 2020 hablan sobre entropía en Machine Learning, también hay uno sobre Reinforcement Learning.